Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a Roma y en este vídeo vamos a hablar sobre la época imperial. Bien, pues el imperio abarca desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo y vamos a empezar hablando sobre cómo se gobernaba este imperio. Bien, pues ya hablamos de Octavio Augusto en el vídeo anterior y podemos decir que desde que es el primer emperador, pues los emperadores van a concentrar en su persona todos los poderes, es decir, concentrarán el poder político, el militar, el legislativo y el religioso. El Senado y la mayor parte de las instituciones van a mantenerse, pero prácticamente vacías de poder. En la práctica van a estar controladas por el emperador que va a ocupar su cargo de por vida y que será él el que nombre a su sucesor. Bien, durante este periodo las conquistas van a continuar y con Trajano se va a alcanzar la máxima expansión territorial, en el 117 después de Cristo, que es cuando fallece Trajano. Para administrar mejor el imperio, pues se va a dividir el territorio en provincias. Esa práctica ya se hacía en época republicana, pero en época imperial, a partir del 27 a.C., con Augusto, se van a establecer dos tipos de provincias. Por un lado, las provincias senatoriales, en las que el gobernador va a ser nombrado directamente por el Senado, y estas provincias van a estar alejadas de las fronteras, no van a ser lugares peligrosos, y lógicamente van a tener pocas legiones. Por lo tanto, el Senado va a controlar poco ejército y no va a poder en ningún momento utilizar esas legiones contra el emperador. Por otro lado, las provincias imperiales van a estar gobernadas por alguien directamente nombrado por el emperador y allí sí habrá legiones porque será una zona fronteriza o una zona inestable. Como vemos en el mapa, la mayor parte de las provincias serán provincias imperiales. Bien, hablemos de la Pax Romana y de la romanización. Durante los siglos I y II después de Cristo, el imperio va a gozar de un largo periodo de paz y de tranquilidad. Eso se conoce como la Pax Romana. Y esta paz va a impulsar el desarrollo de la economía, la cultura y las ciudades. Y en estos momentos es cuando se va a favorecer la romanización. ¿Qué es la romanización? Pues el proceso por el que los pueblos conquistados van a adoptar la organización política, económica, social y cultural de Roma. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? ¿Qué te...? Los principales motores o dinamizadores de esta romanización van a ser las ciudades, ya que van a propagar la forma de vida romana, el latín, que será el idioma común de todo el imperio. También los gobernantes, que impondrán la autoridad romana, y también las calzadas, que favorecerán el comercio, todo el imperio se llenará de carreteras y posibilitará que las mercancías vayan de un sitio a otro, pero también favorecerá el movimiento de las legiones. Podrán desplazarse de un sitio a otro con mayor rapidez y por lo tanto favorecerá el control militar del imperio. Bien, hablemos para finalizar este periodo, sobre la crisis que se da en el siglo III y, como decimos, el final del imperio. En el siglo III el imperio va a entrar en una profunda crisis con varias causas. Vemos que es un imperio que va a entrar en crisis en el siglo III, pero que hasta el siglo V no va a finalizar el imperio. Es decir, una crisis muy larga y que la llamada caída del imperio romano será una caída muy lenta. Volvamos con las causas. Son variadas, se dan muchos casos a la vez y va a producir este ambiente de crisis. Por un lado van a aumentar las guerras civiles y por lo tanto la inseguridad, ya que de nuevo muchos jefes militares van a volver a usar las legiones, sus tropas, en su propio beneficio. También se van a producir ataques de los pueblos germánicos. Las fronteras del imperio van a ser menos seguras y van a ser atacadas por estos pueblos bárbaros, estos pueblos germanos. Se va a incluir también a estos pueblos bárbaros en el ejército romano, lo que causará también problemas. Y se va a reducir la llegada de esclavos, ya que, como hemos dicho, desde el 117 después de Cristo no se aumenta el territorio y por lo tanto no se aumenta la obtención de esclavos. Eso va a generar problemas en las actividades económicas y un descenso en los ingresos del Estado, que se va a suplir o se va a intentar contrarrestar aumentando los impuestos, algo que no va a gustar a la ciudadanía romana, lógicamente. Relacionado con eso,
se va a producir un abandono de las ciudades, una huida hacia el campo. ¿Por qué? En primer lugar, porque en el campo encontrar alimento es más fácil, y segundo, la gente con más dinero va a huir al campo porque en el campo son más difíciles de localizar y por lo tanto es más difícil que le cobren los impuestos. Y pues para mejorar el gobierno y facilitar las defensas en la frontera, en el 395 después de Cristo, el emperador Teodosio dividirá el imperio o planeará la división para que a su muerte se produzca. Se dividirá en una parte occidental con capital en Roma y en la que accederá al trono su hijo Honorio, y en la parte oriental con capital en Constantinopla dejará a su hijo Arcadio. Bien, a pesar de esto la medida no va a solucionarlo, no va a parar la entrada de pueblos germanos en suelo romano y tampoco va a evitar el fin del Imperio Romano de Occidente, porque en el 476 será destronado el último emperador, llamado Rómulo Augustulo. Casualmente se llamará Rómulo como el primer rey de Roma, y aunque no va a poder evitarlo en Occidente, en Oriente durará un poco más, tanto más como 1000 años, que será cuando caiga Constantinopla y que supondrá el final no de la Edad Antigua, sino de la Edad Media. Bien, pues hasta aquí este vídeo hablando sobre Roma y hablando sobre su época imperial. Espero que el vídeo os haya sido útil y gracias por verlo.